Carta a los Filipenses, capítulo 2. Volvemos a leer del 14 hasta el 18, aunque la exposición es en los dos últimos. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, leo desde el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Que nuestro Dios bendiga esta lectura de su santa palabra. Haciendo una breve referencia a lo que hoy hace 8 días estábamos viendo, el apóstol Pablo les dice a ellos que ellos deben ser luminares en el mundo, alumbrar en este mundo, y también les había dicho cómo. Les había dicho anteriormente que andéis como es digno del Evangelio. No hay otra manera de alumbrar. La iglesia de hoy en día no alumbra porque no anda como es digno del Evangelio. Es muy parecida al mundo. Y también hoy hace 8 habíamos visto que esa manera de alumbrar es ocupándoos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero aquí ahora nos dice y nos amplía que ¿cómo se hace eso? Esa palabra, asidos de la palabra de vida o reteniendo la palabra de vida, nos da la clave. ¿Por qué es esto? Todo nuestro caminar con Dios debe estar basado en lo que entendemos por el libro de Dios que Dios pide de nosotros. Una vez más lo repito, ¿sabe usted lo que Dios pide de usted? Debe venir eso que usted dice, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Lo encuentro aquí en la Biblia. Por eso dice, asidos de la palabra de vida. Esa frase, palabra de vida, es muy interesante que se use la misma palabra según el contexto, traducida diferente. Pudieron haber traducido verbo de vida, porque la palabra verbo es la palabra, nada más que, por ejemplo, en un versículo como 1 de Juan 1:1, esa palabra logos fue traducida como verbo porque se entiende por el contexto que se refiere más a Cristo mismo. Y dice así 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, y esta es la frase, tocante al verbo de vida, la palabra de vida. Tiene más sentido entonces si tomamos la palabra retener o estar asidos. Estar asido de algo es estar agarrado de algo. Tiene más sentido entonces que pensemos no solo en la palabra, sino en aquel que es la palabra. ¿Verdad? No se trata de algo, sino de alguien al cual usted está asido, reteniendo, sostenido por su mano. ¿Y cómo se hace eso? En Colosenses 3, versículo 16, dice así, la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor. Quisiera que vean que aquí dice que la manera es reteniendo o estando asidos de la palabra de vida de Cristo. Y nos dice cómo. Y aquí nos dice salmos, himnos, cánticos espirituales. Debo hacerles esta pregunta: ¿cuántos salmos se sabe usted? Porque aquí dice que es así, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Cristo la palabra de Cristo more, dice la otra versión, habite en abundancia en vuestros corazones, nos dice cómo. Salmos, ¿cuánto se sabe? Himnos, ¿cuánto se sabe? Estamos muy acostumbrados a que nos pongan los himnos ahí. Y entonces no hacemos el esfuerzo de memorizar. Recuerdo esa anécdota que R.C. Sproul, que era amigo de un pastor de Filadelfia que se llamaba, apellido Montgomery, él lo regañaba a R.C. Sproul porque decía: cantemos unos himnos sin el himnario, tiene que sabérselos. Porque las palabras, yo quisiera enfatizar esto, las palabras de los himnos que nosotros escogemos para cantar, los escogemos precisamente por eso, porque esas palabras coinciden con la revelación de Dios en su palabra y son para darnos a nosotros enseñanza y ánimo. Les digo otra vez, y aquí dice que es con salmos e himnos, ¿cuánto se sabe usted? Y los cánticos espirituales que le llevan a estar constantemente a pensar en Cristo y en su palabra y en lo que lo sostiene a usted en el día de la prueba. Cuando yo hablo de esto, suelo repetirle sobre todo a los jóvenes que van a estas iglesias, donde lo que se hace como iglesia es más un concierto que otra cosa, y no hay palabra, y me duele tanto, y yo les digo: mire, muchacho, muchacha, en el día de la prueba y la aflicción y la tentación, lo que usted haya cantado y brincado no le sirve de nada. Es cuánto de la palabra usted haya asimilado. Y tras de eso, usan canciones que les gusta la melodía, pero la palabra no llena. En cambio, si hacemos que nuestra adoración a Dios sea salmos, verdaderamente salmos, como lo hacemos en la reunión de viernes, himnos que nos edifican, que nos sostienen, porque nos recuerdan las verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo que hay que hacer. Entonces, vuelvo al texto que dice: asidos de la palabra de vida, o reteniendo la palabra de vida. ¿Qué tanto retiene usted? Yo sé que hay unas personas con mayor capacidad de memorización que otras, claro que sí. Y de hecho todo nuestro sistema del mundo está ahora como orquestado para evitar que memoricemos. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, hacer que nuestros hijos desde muy pequeños memoricen grandes porciones de la Sagrada Escritura, y memoricen los cantos, y memoricen, porque ellos están activando una parte del cerebro que para muchos otros está atrofiada, porque nunca se aprendieron nada de memoria. Y antes había tantas cosas que aprenderse de memoria. Le pregunto a los que estaban antes de la época celular: ¿usted se sabía el número de la casa suya, el de su tío, el de su abuelo, el de su compañero? Y marcaba, usted se sabía los números. Nadie se sabe ahora un solo número. Yo no me sé ni el de la esposa, tengo que buscarlo. Entonces, han hecho algo dañino, no estamos preparados, pero la Biblia, para que nosotros podamos estar asidos de la palabra de vida y reteniéndola, hay que hacer un esfuerzo de memorización. Estos versos que nosotros ponemos aquí, eso no es por ponerlo, eso es parte de lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que retener esa palabra. Y dele una vuelta otra vez, vamos otra vez por todas las doctrinas de la Sagrada Escritura. Este año que viene, otra vez, un versículo o un pasaje por semana. Así que no menospreciemos esto, porque el que menosprecia eso, menosprecia la palabra de Dios. Y si usted menosprecia la palabra de Dios, está menospreciando a Dios mismo. Y dice así el apóstol, que hay que retener la palabra de vida, o que hay que estar asidos a ella. Dice: para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Y quisiera ahora que pensemos en esa frase, el día de Cristo.
Hay un día especial en la historia de esta humanidad, que es llamado el día de Cristo. En esta misma epístola, en el capítulo 1, versículo 6, nos había dicho el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un día llamado el día de Cristo o el día de Jesucristo. Y aquí también en el capítulo 1, en el versículo 10, se nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es también llamado en otras partes el día de Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, nos dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No son dos días diferentes, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es el día final, día de retribución. Retribución significa donde se le da el pago a cada cual. Es el día llamado por los profetas aquel día o el día de Jehová. El apóstol Pablo lo llama también el tribunal de Cristo y especifica también cuando él está hablándole a Timoteo en su segunda carta, porque él ya sabe que pronto partirá, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Hermanos, debemos tener un entendimiento correcto de que hay un día futuro, que es llamado el día de Cristo, el día de Dios. Y dice: la cual me dará esa corona de justicia, me la dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? Si usted es de los que aman la venida de Cristo, entonces para usted también es este versículo, porque él dice que esa corona de justicia no es solo para los apóstoles, sino para todos los que aman su venida. Y en 2 Tesalonicenses 1:10 decía el apóstol: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y el apóstol Juan lo describe en todo su evangelio, en muchas referencias del apóstol Juan de su evangelio le llama el día postrero. Y cuando hablamos del día postrero debemos separarlo y diferenciarlo de los días postreros, porque los días postreros ya los estamos viviendo desde que Jesucristo vino a este mundo, predicó el evangelio, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día, ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí son los postreros días. Así lo dice Hebreos 1, lo habíamos leído. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya los postreros días estamos, pero no ha llegado el postrer día, el día de Cristo. Esto es algo que tenemos que tener bien claro, y es lo que ha creído la iglesia por todos los siglos. Y tristemente, y casi difícil de creer, que haya personas que nieguen este día futuro, que es el día de Cristo, diciendo que ya ocurrió. Pero la Biblia también nos dice que aquel día, del cual vemos estas alegrías, porque dice el apóstol Pablo que él lo está esperando. Él lo está esperando, pero aquel día no solo habrá grandes alegrías, sino grandes decepciones. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí es que él anhela ver mucho fruto en aquel día, porque él sembró mucho, y el que siembra mucho quiere ver una gran cosecha. Yo no soy el apóstol Pablo, pero puedo entender su sentimiento. A los que él les predicó por mucho tiempo, él desea verlos allá.
Y estas palabras del apóstol Juan también yo las digo de todo mi corazón. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, que ese es el día de Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo será para ustedes? Estos sentimientos del apóstol Pablo se los expreso entonces como pastor. Yo los veo a ustedes, uno por uno, los veo, pienso en ustedes, oro por ustedes. Y mi gran anhelo es que en aquel día yo pueda revisar y no falte ninguno. Pero no estoy seguro que eso sea así. Porque la Biblia muy claramente nos dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y claro, cuando ustedes bautistas leen esto, entonces están pensando solo en los pentecostales. Pero no, lo que aquí dice es, si gente que fue capaz de hacer estas cosas, profetizar, expulsar demonios y hacer milagros en el nombre de Cristo, y ellos estarán asombrados diciendo, Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo no sea salvo? ¿Cómo es posible que yo no esté de tu lado? A muchos les dirá similar. Señor, Señor, ¿cómo es posible? Si yo era esto y lo otro en la iglesia, si yo trabajé así y así, participé en esto y en lo otro. Y el Señor les responderá, nunca os conocí. El Señor no les responde, es que usted sí fue cristiano, pero después se descuidó y perdió la salvación. No es lo que el Señor responde, nunca os conocí. Muchísima gente que está en las iglesias y tal vez hasta en esta también no conocen a Dios, pero no solo eso, Dios no los reconoce a ellos como ovejas suyas. Mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros no entendemos bien eso porque no vivimos una sociedad agrícola, pero los que saben de ganadería saben distinguir cada uno. Nosotros las vemos igual y ellos no, ellos las distinguen, no, esta es otra oveja, esta es otra, esto es otro, este es el papá de este, y ellos conocen todo. Ojalá tomemos tiempo para acercarnos al campo un poco y entendamos mejor estas ilustraciones. Pues Jesús dice, yo a esos no los conocí, en mi redil no estaban, a la iglesia pudiera que vayan, puede ser que hasta logró que lo bautizaran, pero en mi redil no estaba. Ese es el terrible día final del cual dice que si no permanecen las personas en Él, cuando Él se manifieste, se alejarán de Él avergonzados, es decir, decepcionados. El día final es un día de separación. Vuelvo a decirles, bueno, ya ahora no yo, piénselo usted. ¿Dónde cree usted que estará y a quién cree que verá? Muchas sorpresas. Gente que parecía pero no era. Y otros al cual tal vez tenían, no quiero decir, pero decir, dudas. Ese tenía verdadera fe, pequeñita fe, pero en Cristo, solo en Jesús. Y eso es lo único que se necesita para estar allá con Él, verdadera fe en Él. Y entonces Él dice, el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hay dos cosas, hermanos, que hoy en día muchos cristianos desconocen. Estas dos palabras, servicio y sacrificio. Es obvio que la palabra sacrificio es tomada de aquel culto antiguo que era una ofrenda que se trae. Y en todas las culturas y religiones había sacrificios. En el Antiguo Testamento sabemos las ofrendas de animales. Pero por extensión un sacrificio implica ¿qué?
algo que usted se desprende y da, algo que cuesta, algo a lo que usted tiene que renunciar y dedicar para consagrarlo. Y algo interesante para los que quieren aprender palabras, ¿saben? La palabra es a servicio. ¿Saben cómo se dice en griego? Liturgia. El sacrificio y liturgia de vuestra fe. Lo que venimos nosotros a hacer juntos es algo que es un servicio a Dios. Y cuando él dice la palabra libación, la libación era una ofrenda líquida, aceite o vino o a veces agua. Les recuerdo que Jacob, el patriarca, cuando él huía de su hermano Esaú, al cual él había engañado, porque Jacob era un tramposo, pero él huye y llega a un lugar y ahí duerme y tiene un sueño y Dios se revela a él en aquel sueño que había una escalera con ángeles que subían y bajaban y llegaban hasta Dios. Y cuando él dice, cuán terrible es este lugar, Dios está aquí, yo no lo sabía. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y saben qué hace? En la piedra donde él se durmió, ahí derrama aceite en libación. Y eso es un símbolo de su dedicación. También eso lo vemos cuando él venía. Él va a Padán Aram y por 20 resto de años está allá sirviendo. Y luego Dios le dice, vuélvase otra vez a Canaán. Cuando él vuelve a pasar por ese lugar, Betel, porque él le puso así, se llamaba Luz, él le puso Betel, casa de Dios significa. Él vuelve a derramar ahí una vez más aceite. Y luego nosotros tenemos en el libro de Levítico muchas instrucciones para las ofrendas líquidas, pero el significado siempre es parecido. Hay otra ocasión en que David tenía tanta sed que le dice a sus soldados, ¿quién me diera que bebiera yo del agua que está en el pozo en Jerusalén? Y 2 hombres de ellos, a riesgo de sus vidas, van y hacen la misión y le traen agua. Y cuando se la traen, David dice, yo no puedo hacer esto. Esta agua vale la vida de estos hombres que se arriesgaron por ir a traerla. ¿Y sabe qué hace? La derrama en libación. Entonces, todos esos ejemplos solo se los traigo para que entiendan que es una dedicación y una consagración extrema. Es decir, estoy dando todo, es lo que va sobre todo lo demás, porque incluso se daban ofrendas y encima la libación. Pudiéramos decir que es un gastarse, desgastarse, dar todas las energías, todo el tiempo, todos los recursos. Y esto es lo que dice Pablo que él hacía con los filipenses. Y eso es lo que debe hacer un verdadero ministro de Cristo. Darse por completo, sin reservas, porque considera que vale la pena, porque ama a su pueblo. Pero lo que dice que él se da completamente es sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Oigan, sacrificio y servicio, y no vemos hoy en día que la gente esté dispuesta a sacrificarse. Ustedes lo saben y delante de Dios se los digo, no juzgo al que falta, porque Él sabrá delante de Dios qué tan enfermito se sentía, qué tan mal se sentía, cuál fue el obstáculo que le impidió venir a la iglesia. Eso yo no lo voy a criticar, pero sí voy a hacerle pensar esto. ¿Está usted dispuesto a hacer algún sacrificio en el cual usted dice, no estoy en condiciones, me siento cansado, dormí mal, yo sé lo que es dormir mal, pero es que es para Cristo, yo estoy en la iglesia para Cristo, voy a ir a rendirle, aún en esas condiciones, mi adoración a mi Salvador. Un sacrificio, algo que usted diga, me cuesta, pero lo hago. Yo lo que veo es que hay un cristianismo muy acomodado. Sobran las excusas para no hacer lo que es nuestro deber.
Piénselo en su caso personal. ¿Cuáles excusas da usted para no hacer lo que debe hacer? ¿Tiene esta disposición de gastar sus energías, su tiempo en algo que realmente vale la pena, que es el reino de Dios? Aquí habla de algo juntos, dice él, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es decir, ustedes dándolo todo, porque yo les enseñé a dar todo, y aunque me muera por hacer esto. Y de veras él sabía que había posibilidad de que muriera, aunque él deseaba salir, ya lo vimos antes, él dice, yo espero que pueda salir de la cárcel, pero si no, aquí daré mi vida. Partiré, pero oigan, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Se supone que todos nos gozamos en el Señor y en su obra. Para que la iglesia funcione bien, igual como para que una casa funcione bien, tenemos que ser un equipo. Tenemos que todos alegrarnos. Si hay un proyecto en la iglesia, es el proyecto de la iglesia. Ahora viene conferencia de pastores. Tal vez usted no tenga mucha participación porque no puede, por lo que sea, pero es la conferencia de nuestra iglesia. Y usted tiene que sentir, es la iglesia nuestra. La conferencia de solteros de octubre es la conferencia de nuestra iglesia. La escuela bíblica de verano es nuestra escuela bíblica de verano. Sea que usted pudo participar o que no, porque usted lo lleva en el corazón. La librería. Todos conocen esto porque yo lo repito, pero es que es la realidad. Hubo quien se atrevió a decir cuando estábamos en el proyecto de librería, yo no sé por qué dicen el proyecto de la iglesia, a mí nadie me preguntó. O sea que no entiende que todo lo que se haga en la iglesia es de todos. Los ancianos lo que están haciendo es dirigiendo a la iglesia, pero esto es de todos nosotros. La evangelización de los sábados, aunque somos 4 los que vamos, es de todos. Usted no puede ir, usted ora por los que van. O el que sí puede ir, le digo, ¿por qué no va? He hablado últimamente con algunos, he hecho ciertas visitas estos últimos días y he oído algo repetido. Yo hace muchos años, usted sabe, pastor, que yo repartía tratados y yo iba también a los parques y todo. Y ahora me pregunto, ¿y qué pasó? ¿Qué cambió en su relación con Cristo? ¿Por qué no seguir repartiendo tratados y acompañar a los hermanos que evangelizan? ¿Qué pasó? Bueno, una de las posibilidades es enfriamiento. Porque si usted lo hacía antes es porque usted quería que alguien más supiera el evangelio que usted conoció. Y ahora ya no es tan importante eso, parece. Pero aquí dice el 18, y así mismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Eso es algo de todos, todos contentos. Y así es en una casa. No puede ser en una casa. Si hay algo, si hay un proyecto que sea, eso es lo el negocio de mi mamá. Pues sí, porque ella es la que trabaja, pero es el negocio de la familia, o del papá, o de los hijos. Juntos, todos colaborando. Eso es una verdadera familia. Debe funcionar como una familia la iglesia. Juntos, gozándonos y regocijándonos todos juntos. Uno de los pecados también del pueblo de Dios es servir a Cristo, pero servir sin gozo. Por eso es que está aquella escritura que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo es que imaginamos eso de unas rodillas paralizadas? Va caminando, pero ahí, arrastrando los pies. Eso es pecado. Debe buscar volver a servirle a Cristo con gozo y marchar, porque nosotros lo que somos es soldados de Cristo. No arrastramos los pies, marchamos con esa convicción de que Cristo nos llamó, de que le pertenecemos a Él, que hay una razón por la que nos llamó.
Pero debemos tener disposición al sacrificio por amor del Señor. Vuelvo a decir, piénselo, no solo en venir a la iglesia, que eso es lo mínimo, digo yo. Hacer el sacrificio. Pero no hay a veces la misma manera de pensar en si voy a la iglesia que si voy al trabajo. Es decir, en ciertas condiciones a la iglesia no puedo ir, pero en esas mismas condiciones tengo que trabajar, ahí tengo que ir. Entonces pensemos, ¿es eso correcto? Porque si usted no puede ir, yo lo entiendo, pero entonces tampoco puede ir a trabajar. ¿Por qué a trabajar si puede? Si esto es para Dios. En cierto momento, David, el rey, cometió un terrible error, un pecado, y era que él se puso a hacer un censo. Las cosas se hacen cuando Dios dice y como Él dice. Los censos serán aprobados por Dios cuando Él los mandaba. Entonces no es que hacer un censo es pecaminoso, pero en el caso de David, Dios no le ha mandado a hacer censos, ni menos por la razón por la que él estaba mandando el censo. Muy posiblemente detrás de ese censo había un enorgullecerse de cuántos tenemos, cuántos somos ahora. Somos poderosos. ¿Cuánto es este ejército? 600,000, 1,000,000, 2,000,000, ¿cuántos somos del ejército? Y eso no agradó a Dios. Es más, no le agradó ni siquiera al general de la guardia, pero David dijo que lo hagan y que lo hagan el censo. Bueno, en su testarudez lo hicieron y Dios envía un castigo. Y el profeta le dice, escoja entre 3 cosas posibles. Y bueno, el pueblo sufrió una plaga terrible. Pero cuando David está pidiendo a Dios, Dios mío, el pecado es mío, ¿qué culpa tienen ellos? Dios manda al profeta y el profeta le dice que el ángel de Dios está en aquella era de Arauna, Jebuseo, y que ahí él debe ofrecer holocausto. Ornán, en Samuel dice un nombre, en la otra, Ornán o Arauna es la misma persona, un Jebuseo, es decir, que vive de esa región llamada Jebús, que es Jerusalén realmente. Y él va y le dice, véndeme esta era, porque yo voy a ofrecer un sacrificio a Jehová para que cese la mortandad, la plaga. Y aquel hombre le dice, mi señor, tome el campo, yo se lo doy, y le doy los bueyes para el sacrificio, y le doy las carretas del yugo, todo para que usted ofrezca a Dios. Y esta es la respuesta de Samuel. Esto está en 2 de Samuel 24:24 y también está en Crónicas 21:24. Dice David, no, yo la voy a comprar. Y oiga la razón. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Qué espíritu más diferente de lo que hoy yo veo? Cuando la gente busca lo que no le cueste nada. Y les gusta hasta regalar lo que no es de ellos. Como en el comunismo. Le prometen cosas, claro, no es que el gobierno se las va a dar, el gobierno a alguien se las va a quitar para dárselas a otro. Pero así, esa misma política tienen algunos, no dan de corazón, no se desprenden, no hacen ningún sacrificio por otros. Otros hubieran llegado y dice, ay, qué dicha, no me costó nada, Arauna me dio todo, ok, ya hice el sacrificio, Dios, él sabe que Dios mira el corazón. Y él era un hombre, a pesar de su testarudez, que cometió un hombre honesto. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Le pregunto a usted, ¿está dispuesto a ofrecerle algo a Dios que le cueste algo? Es que lo malinterpretamos, la gente responde, es que no es por obras. Yo no estoy diciendo que esto es para la salvación, es que es una evidencia de que usted ama a Jesucristo y que usted está dispuesto a darlo todo por Él como Él dio todo por nosotros. Yo creo que debemos arrepentirnos de esa tendencia, a esa religión acomodada a nuestra conveniencia. Nosotros somos llamados a
¿a qué? A ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de esta generación maligna. Aquí sí, en el mundo, todo el mundo trata de hacer negocios en los cuales ellos ganen mucho, pero dieron poco, y por eso es que la gente juega lotería. Quieren hacerse millonarios de esas maneras fáciles. Y miren de otras cosas, pero aquí nos enseña el Señor. La actitud del apóstol Pablo es: no importa que yo sea derramado como libación, es decir, que me gaste aquí, que me cueste hasta la sangre, por el sacrificio y servicio de vuestra fe, por verlos servirle a Dios de verdad y hacerlo con gozo, porque Él dice: y en esto nos alegramos todos, juntos. Asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Este es el llamado de esta mañana: servirle a Cristo con gozo y sacrificialmente, y dejar estas cobardías que nos dominan y servirle a Él. Hay gente que dice que quiere servir al Señor, pero no están dispuestos a ningún sacrificio. Eso es rarísimo. El que quiere servir a Cristo da todo, porque para uno es un privilegio. Pero antes de querer servir a Cristo, usted tiene que conocerlo. ¿Conoce usted al Salvador Jesucristo? Oremos. Dios bendito, te damos gracias por esta tu palabra, que la hemos leído y con el auxilio de tu Espíritu Santo hemos tratado de entenderla. Ruego, mi Dios, que nos perdones las negligencias, la poca disposición al servicio, y que hagas de nosotros, de cada uno de los miembros de esta iglesia, gente que de verdad quieren darlo todo por Cristo, y otros que todavía no son miembros, pero que vean que aquí hay oportunidad de servirte a ti de corazón, no buscando nuestra propia gloria ni reconocimiento, sino por amor a Jesús, que derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tanta bendición que nos das. Oramos confiando en la mediación perfecta de tu Hijo Jesucristo. Amén.